Difusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Sí, muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a este su programa, Nosotros Conversamos. Un placer que realmente nos escuchen, ¿verdad?, en este programa que hemos preparado para todos y cada uno de ustedes. Y bueno, hoy vamos a iniciar nuestro tema nuevamente, como ya lo conocen ustedes, hablando y pues también agradeciéndole su participación. Y se ve en esta ocasión el micrófono a su hermano Ron, al cual también le doy la bienvenida y el cual nos va a dar la publicidad de nuestro programa. Pues sí, hermano, Dios le pague, ¿verdad? Es una alegría nuevamente, ya lo mencionamos el día de ayer y cada semana, ¿verdad? En los 2 días que el Señor nos permite estar en su programa, nosotros conversamos, pues es un gusto, es una bendición para nosotros y vamos pues rápidamente, de verdad, les voy a dar a conocer, estamos transmitiendo por el 900 AM de Radio Cali en el Metropolitana de Los Ángeles y por internet estamos en www.nosotrosconversamos.com y www.lldmusa.org. Nuestros correos electrónicos, César, para que se comunique la gente con nosotros. Hay que recordarle a la gente que hoy es día de comentarios, de participación de ustedes. Este programa es de ustedes y para ustedes. ¿Verdad? Agradecemos mucho que se tomen su tiempo para llamarnos y comentarnos lo que ustedes crean, lo que ustedes piensen, ¿verdad? Con todo respeto, nosotros vamos a recibir sus llamadas, sus participaciones, sus comentarios y les daremos con gusto una respuesta, una contestación adecuada con la ayuda del Señor. Y bueno, pues para eso están nuestros correos electrónicos, como les mencionaba, radio nosotros conversamos @hotmail.com y nosotros conversamos @yahoo.com. Estamos ahí en las redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, Nosotros Conversamos, y en Twitter como @N Conversamos, y el teléfono en cabina para que nos llame directamente es el área 714-602-8354, nuevamente 714-602-8354, y pues ya en el medio tiempo de nuestro programa, en el intermedio, César, daremos los números de cuenta para aquellas personas que desean cooperar con nosotros. Así es, bueno, el día de ayer platicábamos acerca del tema las letanías a María, ¿verdad? Porque letanías pueden ser aplicables a muchas cosas. Hay quien, por ejemplo, cuando se le muere a alguien, pues hace una serie de repeticiones que también son letanías. E incluso cuando alguien está molestando continuamente por algo y no se calla, ¿verdad? A veces que comúnmente le dicen, ya cállate con tu letanía, ¿verdad? O sea, porque ya fastidia, ya aburre, ¿verdad? Bueno, y eso me recuerda a las palabras del sacerdote Mariano Di Blas, ¿verdad? Platicábamos el día de ayer, queda escrito en la página de catholic.net su definición que él da acerca de la letanía. Él dice que son piropos de amor, frases de amor, ¿verdad? En este caso. Y claramente él menciona que el que las inventó sí sabía amar. Y yo digo esto porque me trajo a la memoria por lo que yo acabo de mencionar, de que él compara de que la persona no se tiene que aburrir después de rezar las más de 60 letanías que existen, porque es algo que está haciendo a María. Y pone de ejemplo el segundo a los enamorados. ¿A poco un enamorado se aburre de estar diciendo lo mismo? Pero yo estoy seguro que si, por ejemplo, a alguien en realidad sí le dicen todo esto, pues sí se aburría, ¿verdad? Imagínate, le están diciendo el novio a la novia, te quiero 100 veces seguidas. Entonces, es solamente un argumento de que no se aburriría. Pero eso es lo que piensa el padre Mariano Di Blas, el que, como ya lo mencionó, trabaja en una estación de radio local aquí en Los Ángeles también, como en un programa de radio, y escribió en la página de catholic.net que son piropos, ¿verdad? Y platicábamos también que él lo menciona, pues aunque no sea su intención, pero lo menciona como un invento, que en realidad así es. Entonces estamos platicando hoy con ustedes y nos puede llamar también al teléfono que ya mencionamos para que nos dé su opinión, ¿verdad? Porque a lo mejor usted va y reza
a lo mejor usted en una necesidad o en un velorio o en su cuarto, también muy aparte, también se arrincona usted y le empieza a rezar a la Virgen, le empieza a recitar esta clase de letanías sin saber lo que está pidiendo, sin saber lo que está recitando. Y platicamos el día de ayer también algo muy importante. La Sagrada Escritura nos dan testimonio de estos, de que está permitido llamar a María con esos títulos. Entonces nos puede llamar al teléfono que ya mencionamos, que yo quiero repetirlo, área 714-602-8354, y denos su comentario. Sí, hermano, mire, pues usted lo estaba mencionando. Aparte de las letanías, como lo dice este hombre, este sacerdote, ¿verdad? Que no deben de cansarles a las gentes. Pues yo he mirado, bendito sea el Señor, a nosotros nos sacó de aquel lugar de engaño, ¿verdad? De que pertenecíamos, estábamos en ese lugar de la religión católica, del catolicismo romano. El Señor de ahí nos extrajo, ¿verdad? Por su gracia y misericordia, por el trabajo de un hombre santo, ¿verdad? Un apóstol del Señor en este tiempo. Y pues nosotros que sabemos y conocimos en algún momento aquellas cosas, sabemos perfectamente que es una cuestión muy aburrida, bastante aburrida, porque este tipo de letanías se dicen, hermano, durante más de 2 o 3 horas en aquellos, la gente que es católica no me dejará mentir, cuando hay un evento sobre un difunto, como lo conocen ellos, una persona que fallece, ¿verdad? Y le hacen el famoso novenario, o sea, tipo de repeticiones durante 2 o 3 horas, durante 9 días. Es una situación bastante molesta, bastante enfadosa, porque tienen a la gente ahí hincada repitiendo la misma cosa, y usted voltea para un lado o voltea para el otro y la gente hasta se está durmiendo de lo aburrido que resulta esto. Ahora la persona esta pues pone de ejemplo, ¿verdad? Que cuando pues no se deben de ser aburridas, porque cuando una persona está enamorada pues no se cansa de oír lo mismo. Y yo quiero que aquí las personas jóvenes, ¿verdad? Que nos llegan a escuchar, o los que ya pasaron por ese lugar, imagínense si como lo decía César, si su novio, su esposo está un día diciéndole mi vida, te amo, te quiero, y al otro día le vuelve a recitar las mismas palabras, mi vida, te amo, te quiero, la persona va a decir, oiga, pues tú no te sabes otra palabra. O sea, yo pienso que el concepto de esta persona pues sí está realmente equivocado y no da a saber lo que verdaderamente el católico creyente, ya como gente en el grueso de la comunidad católica practica, se dará que queda completamente fuera de lugar el comentario de esta persona. Sí. Ahora nosotros viendo que pues nada más, que no es otra cosa, como lo dijo César en la introducción de nuestro programa, es una serie de repeticiones, siempre las mismas, no se le ve la devoción a la persona, no se le ve la efervescencia, más al contrario le digo, se les ve el cansancio, porque se repiten en los velatorios, se repiten cuando hay una procesión, y si la procesión es larga, de 1 kilómetro, de 2 kilómetros, de la distancia que sea, van repitiendo la misma cantaleta todo el tiempo, y no les ve uno el fervor. Incluso es una penitencia también. Exacto. Porque cuando hay quienes usan todavía, ya no es muy usable, pero en el confesionario, una de las penitencias es precisamente rezar, ¿verdad? Así es, cierta cantidad de Padres Nuestros y de Aves Marías por lo consiguiente. Es lo mismo, repetir lo mismo, es una repetición. Sí. Y bueno, en esto hay un propósito. El hecho del novenario, el primer propósito pues es el económico, porque al hacer el novenario, que son las misas gregorianas, que son durante 9 días, pues el sacerdote no va de gratis. Lo primero es una cuota monetaria de entrada, de lo contrario pues no va. El segundo engaño es que se dice que durante ese lapso del novenario, a su familiar o su conocido, su ser querido, tiene la oportunidad de alcanzar la salvación, puesto que está en un lugar que se llama el purgatorio. Antibíblico también, porque la Biblia no menciona solamente 2 lugares, el cielo y el infierno.
pero es otra, o sea, es una mentira tras otra mentira, ¿verdad? Así es. Porque Así es. pues el que hizo el mal ya no tiene ninguna esperanza después de muerto. Aún el proverbista, ¿verdad? No, y nos lo dice que el vivo sabe que ha de morir, pero el muerto nada sabe, ya no tiene ninguna esperanza. Bueno, y la tercera cosa, pues es precisamente eso, la repetición de la letanía. Una letanía es una súplica, es una rogativa. Eso es lo que en sí encierra la definición de letanías. Sí. Es una súplica, es una rogativa a una persona. Puede ser a Cristo, en este caso, como lo conocen los católicos, puede ser a algún santo, pero lo más el personaje más evocado en las letanías, pues es María. Y no es de causar rareza, porque pues María para la Iglesia Católica, como ya lo hemos mencionado anteriormente, pues es el eje, ¿no?, de la Iglesia Católica. Sí, sí. E incluso en el libro, aquí tengo pues lo que ellos, su constitución, vamos a decirlo así, de la Iglesia Católica, que es el magisterio de la Iglesia. Aquí miramos, para todos aquellos que nos están escuchando, algunos son conocedores, algunos no, y ni siquiera saben que existe este magisterio de la Iglesia, que es, en pocas palabras, el libro que encierra todas las enseñanzas del clero católico romano. Así es. Entonces, en nos dice a nosotros, en la página 1143, en el numeral 4173, 4172 y para abajo todavía, pero nada más voy a agarrar estos dos, y nos dice el lugar que tiene María. En ello encierran ellos. En comunión con todos los santos conviene también que veneren la memoria ante todo, y aquí se me pueden ayudar mis hermanos que entienden por ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Esa es la primera cosa que quiero encerrar, que se debe de venerar la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, y ante todo se lleva entre la palabra a los apóstoles, que recibieron la gloria del Señor Jesucristo, que está escrita en la Biblia, que el Señor les dejó su gloria, la autoridad, su gloria, su poder, ¿verdad? Y cuando dicen ante todo, pues incluso a pesar de todo, pues es más incluso que los propios apóstoles. No, y en algunas ocasiones, ya el día de ayer lo mencionábamos, de aquel personaje que dice que cuando el Señor Jesucristo, o sea, poniéndola a ella por encima de él, que cuando el Señor Jesucristo, digamos, está en una situación, ¿verdad?, de que no quiere escuchar o que se le ha ofendido mucho, pues ella es la intercesora, ¿no? Claro. O sea, ella es la que dice, como usted lo mencionaba el día de ayer, aquel personaje en esta vulgaridad, pues Liborio dice en esta vulgaridad de su lenguaje, porque no lo podemos llamar de otra manera, dice, acuérdate, según él le explica a la iglesia, ¿verdad? Al feligrés católico le explica que su manera de interceder con el Señor Jesucristo o de motivarlo a que conteste, es decirle, mira, pues acuérdate que tú viviste, tú te amamantaste de estos pechos, mira, estos pechos te amamantaron, o sea, es una vulgaridad muy torpe viniendo de las palabras de la boca de y refiriéndose a quien se refiere. Exactamente. Entonces, al mencionar este tipo de explicación que ellos le dan a sus feligreses, la están poniendo todavía aún por encima del Señor. O sea, y ahí es donde ya viene una de las mentiras más además de controvertidas, más feas, más son brutas, satánicas, satánicas, son antibíblicas, exactamente, son satánicas. Exactamente. El meollo de todo esto es precisamente de cualquier forma arrebatarle la gloria, toda la gloria que tiene nuestro Dios, su Hijo Jesucristo y sus apóstoles. Es por eso que le han adjudicado tantos pronombres, tantos calificativos, por decirlo así, porque en realidad tratan de alguna manera de subtraer de la Biblia todo como conocemos a nuestro Dios y a nuestro Señor. Por ejemplo, a nuestro Señor lo conocemos como nuestro Redentor. Sí, el Salvador. Y a ella se le ha adjudicado precisamente también el título o la letanía de corredentora, ¿verdad? A nuestro Señor lo conocemos como nuestro abogado. Así es. Y a ella también se le conoce no bíblicamente, sino en una enseñanza
del clero católico, Así a sus feligreses, a los que hoy en día creen que también ella es abogada. A nuestro Señor lo conocemos como el mediador, ¿verdad?, entre Dios y nosotros los hombres. Así Bueno, es. pues a ella también en la Iglesia Católica se le conoce como mediadora. Sí. Entonces, en esto conocemos que tratan de subtraer toda la gloria, todo lo que nuestro Dios tiene, su Hijo y sus apóstoles, porque incluso la ponen en una de las letanías como la reina de los apóstoles. Imagínense. Entonces, ya le ponen un lugar un poquito más elevado Sí. que los apóstoles, al ponerla como su reina, ¿no? Y es un poquito contradictorio porque hablando de algún otro tema por ahí, ¿verdad? Ellos dicen que la autoridad, el Señor Jesucristo se las deja a sus apóstoles, ¿verdad? Sí. A Pedro específicamente ellos mencionan, diciendo que el Señor le dice que todo lo que atare en la tierra, atado quedará en los cielos. O sea, Ujú. eso es una plenitud de autoridad que el Señor Jesucristo Sí, claro. le deja a ellos, nada más. Pero aún ellos reconociendo esto, para otro tema, en el tema de María, en el tema de las letanías de María, a María la ponen aún sobre toda, como bien usted lo dice, esto es antibíblico, porque en ninguna parte de la Biblia lo menciona. No. Pero ellos la ponen todavía arriba de ellos. La ponen como usted bien dice, o sea, en la letanía menciona esa palabra reina de los apóstoles. Entonces ahí encontramos las incongruencias y la mentira de la Iglesia Católica. Y hermano, yo quería agregar un comentario sobre al hermano Isaías que estaba hablando que hay un solo mediador para los hermanos y para la gente que no que los está escuchando, y dice pues enséñalos la prueba, pero en la Biblia pues ahí dice en el texto primera de Timoteo 1:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Cuántos dijiste? Uno. Uno. Bueno, Ahí no dice María. Sí. Ahora, hay una a manera de defensa, lo mencionabas tú, César, ayer, que ellos no lo encuentran en las Escrituras porque decías que todavía no era ella glorificada. Así es, o sea, todavía no subía al cielo ella, o sea, no le podían dar esos, en pocas palabras, todo lo que María tiene hasta el día de hoy, lo que le han dado, no lo podía recibir mientras ella estuviera viva. Uh-huh. Pero sin embargo, toman ejemplos de cosas que hizo en vida para después decir que sí lo es. Por ejemplo, platicábamos ayer muchas veces acerca del ejemplo de cuando se acaba el vino. Uh-huh. Por ese hecho, por ese acto que ella hizo de ir con el Señor y decirle que se había acabado el vino, dicen, ¿ya ven cómo María se intercedió? Uh-huh. Pero es solamente, estamos platicando un argumento de ellos. Sí, porque las letanías, como ellos mismos lo dicen en su historia, fueron recopilándose mucho tiempo después. Uh-huh. Hablando de las más nuevas, bueno, ya no tan nueva, pero hablando de las más recientes, Uh-huh. Una de ellas que son de más comunes, que es la de Madre de la Iglesia, fue definida por Pablo VI en 1964, el 21 de noviembre. Pero para ese entonces él lo hace de una manera oficial y ese día del 21 de noviembre lo publica de la siguiente forma. Así pues, para la gloria de la Virgen y consuelo nuestro, proclamamos a María, Madre de la Iglesia. Y es lo que yo quise leer esta parte porque es muy interesante quién es el que la está nombrando. Pablo VI, estamos hablando de que fue un papa que estuvo viviendo en la década de los 60, después de Juan 23, ¿verdad? Que decíamos que ya también va a ser santo. Él dice claramente, así pues, para la gloria de la Virgen y consuelo nuestro, proclamamos a María, Madre de la Iglesia, es decir, Madre de todo el pueblo de Dios, tanto de fieles como de los pastores, que la llaman Madre amorosa, y queremos que de ahora en adelante sea honrada e invocada por todo el pueblo de Dios con este gratísimo título. Sí. Entonces, ¿quién es el que le otorga en este caso este título, como él lo dicen, y que se agrega a la letanía tan larga que existía? Pues un papa, ¿verdad? Y todavía dice que él mismo lo está mencionando. Nosotros lo ponemos, nosotros proclamamos y nosotros queremos que de hoy en adelante se le nombre de esta manera. Todavía hubiera una línea que mencionara, bueno, recibí por revelación, ¿no? Que le diéramos este título a la que fue María, la Madre de Cristo, pues todavía se le daría un poquito de crédito. Claro, pero como lo mencionaba ni muchas eso, veces ¿no? el apóstol Pablo, ¿no? Él decía,
Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Y siempre en todas sus cartas que mandaba él, dejaba claro de quién había recibido ese ministerio y de quién recibía la inspiración y de quién recibía la revelación, ¿verdad? Siquiera así lo mencionaran estos hombres. Sí, porque el apóstol Pablo dice, porque yo ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación. Hay un punto que yo quisiera tocar porque me parece muy importante también en su sed del diablo representado por la Iglesia Católica, en su sed de quitarle, ¿verdad?, la gloria que tiene nuestro Dios, su Hijo y sus apóstoles, se contradice. O sea, de tanto que quiere poner en sobrenombres, en adjudicaciones, en títulos sobre María, él mismo se contradice. Aquí en el magisterio de la Iglesia, que vuelvo a repetir, es la constitución que tiene la Iglesia Católica, dice en la misma página 1143, y leo textualmente: la Virgen María, al anunciarle el ángel la palabra de Dios, la acogió en su corazón y en su cuerpo y dio la vida al mundo. Por eso se le reconoce y se le venera como verdadera, aquí, aclaro, punto y coma, como verdadera Madre de Dios y del Redentor. Y cuando se refiere Madre de Dios, porque acordémonos que para la Iglesia Católica hay tres dioses: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Entonces por ahí alguien se pudiera defender y decir, sí, pero es que cuando dice que es Madre de Dios se refiere al Dios Hijo, ¿verdad? Y podría eso tomársele como, bueno, es verdad, pero aquí nos está aclarando el magisterio de la Iglesia Católica que a ella se le reconoce como verdadera Madre de Dios y del Redentor. Y hay que aclarar que solamente un Redentor hay, Jesucristo. Y luego, exactamente, y el texto lo vamos a buscar porque nada más él es conocido por el pueblo como el Redentor. Y luego más abajo dice, y aquí viene la contradicción, dice: redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo y unida a él de esta manera íntima e indisoluble, está enriquecida con este don y dignidad. Y dice, del don y la dignidad es la madre del Hijo de Dios. Pero arribita dice que es la verdadera Madre de Dios. Entonces, una contradicción. Es una contradicción. Realmente ya hemos hablado en otros programas acerca de eso, ciertamente, como usted lo menciona, hermano. Es una contradicción que ellos tienen. Y lo ha mencionado César en otras ocasiones. Porque aparte de esta adjudicación de ser Madre de Dios y Madre del Redentor, le dan otras adjudicaciones. Pero en esta precisamente la contradicción es de que no puede ser madre y no puede ser hija al mismo tiempo. Así es. Ahora, si es madre del Redentor, el cual es hijo de Dios, ¿cómo va a ser madre también de aquel que engendró al Redentor? O sea, es una contradicción muy enredada, muy diabólica. Porque es que la ponen al inicio como la madre del Creador, ¿verdad? Que es Dios, y después la ponen como también la madre del Hijo de Dios, y luego adelantito dicen: por esto se constituye en la hija predilecta del Padre y en el templo del Espíritu Santo. No se nos olvide que nosotros somos conocidos por Dios como el templo del Espíritu Santo. Para cualquiera que lo quiera buscar en sus casas, en 2 de Corintios 6:14, a nosotros aquí nos dice, ¿verdad?, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios, hablándonos a nosotros? Nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Aquí el apóstol Pablo no le está hablando a María, en primera porque no está hablando en singular, sino está hablando en plural. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y luego más abajito empieza a decir, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, o qué acuerdo hay entre el templo de Dios, que somos nosotros, y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, hablando de nosotros como iglesia del pero Señor, a ella también le dan este título, esta letanía, que también ella es el templo del Espíritu Santo, y sí lo fue, claro. En realidad sí lo fue.
Cuando estuvo en vida, ella fue templo del, porque Sí. en ella reposó el Espíritu Exactamente. Santo, el cual engendró al Redentor. Pero no nada más en ella, No nada más en ¿verdad? ella. Sino que también Exactamente. fue derramado en todo el pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Así es, así es. Sí, bueno, adelante. Yo quisiera también, antes de irnos al corte, hablar un poquito acerca del título que va dentro de la letanía, que es del María Corredentora, para que entendamos bien que no está correcto llamarle de esta forma. Ya mencionamos que sabemos que tenemos un Redentor, y yo quisiera hacer una pregunta al público, si alguien está de acuerdo en que se le otorgue ese título, nos diga el por qué. Y yo quisiera, la pregunta es la siguiente: ¿cuál fue la participación de María para salvarnos también a nosotros? Porque estamos hablando de que redención, la palabra redención significa salvación o rescate, y el Señor por su muerte pues obtuvimos nosotros la salvación. Por eso es Él nuestro Redentor. Él se dio por rescate, ¿verdad? Él se dio por rescate a nosotros, y Sí, por así su es. muerte nosotros alcanzamos la salvación. Pero en este caso, ¿qué hizo María para que se le otorgue el título de Redentora o Corredentora, que significa a estar al mismo nivel de Cristo? O sea, en el caso que ella, digamos, ¿cuál fue su sacrificio? ¿Cómo se entregó? Si de veras se entregó, porque nomás Sí, el único porque- que se entregó fue Exactamente, Cristo. porque de ella nunca hemos visto que la hayan crucificado, que la hayan golpeado, que la hayan azotado, que le haya sucedido lo que le pasó al Señor. Los vituperios, ¿no? De Ninguna, manera, o sea, ¿no? se dice muy poco de María, prácticamente lo más indispensable. Pero otra vez, yo pregunto a la audiencia que nos está sintonizando, ¿verdad? Nos está escuchando. La gente que está de acuerdo con este título que va dentro de la letanía, ¿cuál es su fuente de base? O sea, ¿por qué están aceptando que ella se le nombre así? ¿En cuál fue su participación de ella en la redención? Llámenos, puede llamarnos al teléfono área 714-602-8354 o cualquier otro título que va dentro de la letanía, que decimos que son muchos. Regresando al corte, pues vamos a analizar con textos bíblicos que vamos a dar a continuación. Pero yo sí quiero que se quede bien claro. Son muchas las letanías que se mencionan y que cada una, pues ellos le dan una explicación. Algunas que no tienen sentido, la verdad, porque platicamos el día de ayer. Yo solamente quiero retomar alguna, donde dice que se le llama vaso de honor, porque dice que llevó el mejor de los licores, o sea, la santísima sangre de nuestro Señor. ¿Cómo le están nombrando a la sangre? Como un licor. Y por ejemplo, si hablamos del título que también va dentro de esta letanía, que se llama María es Nuestra Señora, platicábamos hace algunos programas de que ese título en realidad pues ni siquiera a ellos les conviene que exista, ¿verdad? Claro. Porque estamos hablando de que se le llaman la Virgen, decimos es algo totalmente opuesto a lo que es una señora. Y platicábamos que si a una muchacha joven que no ha sido casada, tú le dices, bueno, oiga señora, la mujer se va a ofender. Se va a ofender hablando. Y va a decir, no, yo soy señorita, aunque le cueste más trabajo. Entonces, Claro. en este caso, la mayoría de los templos o santuarios dedicados a su nombre, siempre les ponen de Nuestra Señora y vaya a la vocación del lugar que sean. Entonces dice Nuestra Señora de tal lugar, pero nunca hemos oído que digan la señorita, que debería ser el título correcto, adecuado, porque si dicen que ella es O virgen. tan sencillo nomás como la Virgen, Sí, pero no tiene ningún y título tú de dicen Nuestra Señora. No, ahí ya. Entonces, también esto es algo muy importante que tenemos que aclarar, de que ni siquiera ellos mismos están, pues, poniéndose de acuerdo en eso. Y todo lo que dicen de ellos, porque lo clasifican en madre de muchas cosas, en reina de muchas cosas también, y ya en particular como cosas de que ella es la estrella, ella es la puerta del cielo, ella es todo esto, ¿verdad? Él es el auxilio de los cristianos, la salud de los enfermos. Pero, sin embargo, aquí donde mencionan ellos la salud de los enfermos, dentro de un rezo que hay que dice Dios te salve María. A la Virgen le piden que los ayude y que los salve, pero también asimismo en otro rezo piden por ella misma, que Dios sea el que la salve a ella. Sí, pues Entonces, imagínese es que hay cómo un nos texto, salvará. hay un texto que dice o que oremos los unos por los otros, ¿no? No, sí, pero en este caso... Está de esa es la explicación. Entonces, estamos platicando de esto, regresando al corte, vamos a platicar más ampliamente sobre lo que yo mencioné del título, ¿verdad? Que va dentro de la letanía que se llama María Corredentora. Pero estamos a ir a la parte intermedia de nuestro programa.
yo quiero que también apunten las direcciones para que nos visiten, ¿verdad? También ya tengan ahí listo su lápiz o su papel para que también apunten los números de cuenta para que nos sigan apoyando. Y pues tenemos el deseo de seguir todavía muchos años más. Hace un mes Dios nos concedía, ¿verdad?, cumplir un año más de estar con ustedes. Y bueno, esperamos que sean todavía muchos años más. Y bueno, por un momento los dejamos, vamos al corte intermedio y regresamos en un momento. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junipero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Bueno, estamos nuevamente de regreso aquí en su programa Nosotros Conversamos, ¿verdad? Y la invitación nuevamente para que tome el teléfono y nos llame, participe con nosotros, haga su opinión, denos su comentario, háganos su pregunta, que aquí muy amablemente, ¿verdad?, con la ayuda de Dios le vamos a contestar. Recuerde que este programa no tiene el propósito de confrontar a nadie, de ofender a nadie, de atacar a nadie, simplemente nuestro trabajo es aquí mostrarle lo que es la verdad, ¿verdad? La verdad de Dios, ¿verdad? A la luz de las Escrituras. Porque en este tiempo, un apóstol del Señor es el que tiene esa autoridad y es el que nos ha permitido esta bendición. Y pues nosotros, como dice la Escritura, da de gracia lo que de gracia recibís, y es lo que estamos haciendo. Bueno, la invitación es para que pues nos siga llamando al área 714-602-8354 y recordarle que estamos transmitiendo por el 900 AM de Radio Cali en el área metropolitana de Los Ángeles. En internet también estamos en www.nosotrosconversamos.com y www.lldmusa.org. Y bueno, vamos de lleno a darles los números de cuenta, ¿verdad?, de las cuentas que tenemos disponibles para usted. Si usted tiene en su corazón el deseo de colaborar con nosotros para que este programa se enriquezca y siga permaneciendo al aire, ya lo mencionaba César, cumplimos 13 años y queremos cumplir otros tantos más, ¿verdad? Y para eso pues también le pedimos a usted que colabore con nosotros. Bueno, los números de cuenta aquí en los Estados Unidos, en el Banco Wells Fargo, es el 56-38-55-28-92, una vez más, 56-38-55-28-92. Y allá en México también tenemos una cuenta, ¿verdad?, para todos aquellos que tengan ese buen corazón de querernos apoyar, en el BBVA Bancomer. El número de cuenta es el 29-74-41-86-97. Una vez más, 2974-418697 en el banco BBVA Bancomer. Y bueno, seguimos nuevamente con el tema que estamos conversando aquí en nuestra mesa, ¿verdad? Las letanías. ¿Qué son las letanías? Bueno, pues como ya lo hemos venido mencionando desde el día de ayer, las letanías pues tienen un significado pues muy sencillo. Es una serie de plegarias, ¿verdad?, cada una de las cuales, pongan atención en esto, cada una de las cuales es recitada. O sea, es repetida y repetida y repetida, o cantada por una persona y repetida y contestada o completada por los demás que le van siguiendo, que lo acompañan o que están con él en ese momento. Entonces, la serie de plegarias, cada una de las cuales es recitada o cantada por una persona y repetida por los demás. Entonces, la lista de estas
Estamos hablando de las adjudicaciones que la Iglesia Católica, el clero romano, pues le da a María, y pues en algunas especiales que son incongruentes de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la enseñanza bíblica, hermanos. Así es. También Raquel nos quiere compartir unos textos de la Escritura para que veamos realmente. Bueno, antes de que Raquel nos lea los textos, tenemos la primera llamada del programa. Sí, adelante, buenas noches. Sí, hermanos, un saludo para cada uno de ustedes allí en cabina. Estaba escuchando sus comentarios, son comentarios, ¿verdad? Que a mí me llenan, ¿verdad?, de orgullo, porque estamos defendiendo la hermosa doctrina revelada de Dios. Y aunque dice un dicho, ¿verdad?, que les va a aplicar a los del clero católico como anillo al dedo. Dice, ¿verdad?, es un dicho pregunta. ¿Desde cuándo los patos le tiran a las escopetas? Suena ilógico. Sin embargo, el clero católico romano ha querido aniquilar la santa doctrina, disparando petardos al aire, queriendo demostrar con ello que la enseñanza de Cristo está equivocada, que inclusive Dios mismo necesita unas lecciones o necesita unas clases, argumentando que lo que ellos, ¿verdad?, llaman virgen es más poderoso o más poderosa que el mismo Dios, que es la protectora de la humanidad y que debe de ser grandemente reconocida y alabada, inclusive por los mismos ángeles. ¿Qué insulto tan más grande? Es un insulto a la inteligencia, a la enseñanza, a la doctrina. Insulto, ¿verdad?, al mismo Dios, Amén. a su Hijo Jesucristo y a sus santos apóstoles. Doctrina petardea, que lo único que hace es desviar la atención que se le debe de dar a Dios únicamente, y que ellos, ¿verdad?, se la dan a un dibujo, a un garabato, a una escoria, a un pedazo de costal pintado, costal que no tiene poder en lo absoluto, pintura inspirada, sí, pero en una prostituta, pues el pintor estaba enamorado de una ramera, y de ahí surgió la fuente de inspiración, y ahí está el clero católico romano pidiéndole a una prostituta. La pintura en sí no es María. La pintura en sí no es nada. La hermana María no es como la pintan. La hermana María, en la vida real, se sujetó a Dios. Se sujetó al Señor Jesucristo. Así es. Se sujetó a los apóstoles. Es más, se sujetó a su marido, formando una familia con hijos e hijas. Lo que enseña el clero católico romano está fundado en el paganismo, y enseñan a sus seguidores a formar alborotos, tal y como pasó en Éfeso. Si podemos ver allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, versículo 34, vamos a ver de dónde ellos toman esa enseñanza, y vamos a ver que es una enseñanza 100% pagana. Cuando dice ahí, ¿verdad?, que cuando le conocieron que Pablo era judío, todos gritaron enardecidos, casi por 2 horas grandemente, y decían: grande es Diana de los Efesios. ¿Y quién era Diana? Un ídolo pagano, que los Éfesos eran guardianes del templo de la gran diosa Diana, la cual bajó del cielo, o de Júpiter, que es lo mismo. Exactamente es la misma gata. Aquí entra este dicho, ¿verdad? Es la misma gata, nada más que revolcada. Lo que el clero le pone al pueblo católico romano.
Y lo vamos a ver en los próximos días. Como inclusive cantantes famosos le van a cantar al costal pintado, al ídolo, a la pintura. Gente, ¿verdad? Importante. Le van a cantar y le van a decir a la monita, ¿verdad? Al dibujo, despierta, mi bien despierta. ¿Cómo va a despertar si es un dibujo? No tiene vida, no tiene poder ni para hacer bien ni para hacer mal. Pero bendito sea Dios que a muchos de nosotros la predicación de un verdadero apóstol de Jesucristo nos ha abierto el entendimiento para comprender y para apartarnos de esa grande aberración, de ese ídolo, ¿verdad? Que como dijimos, fue inspirado en una prostituta. Dios te ayude a ti, querido radioescucha, para que no le des la gloria, ¿verdad?, ni la alabanza a un dibujo. La gloria y la alabanza le corresponden a Dios, le corresponden a su Hijo Jesucristo. Dios te ayude y abra su sentido espiritual. Dios los bendiga, hermanos. Amén, Dios le bendiga. Pues bueno, Dios le pague a nuestro hermano Homero, ¿verdad? Que nos hace el favor, como siempre, de participar con nosotros en su comentario muy acertado. Y yo sí quisiera tomar sus palabras que él mencionaba en un principio, ¿verdad? O en el intermedio de su comentario acerca de que nosotros estamos hablando de las letanías, de las adjudicaciones propiamente que el clero católico romano le da a María. Pero queremos aclarar muy bien lo que mencionaba el hermano Homero. No estamos en contra de María, como él lo dice, no estamos en contra de la hermana María, porque verdaderamente la hermana María, que fue obediente en todo al Señor, como él dice, ella sí se sujetó a la doctrina del Señor, se sujetó al Señor Jesucristo, se sujetó a los apóstoles, porque da testimonio de su comportamiento ahí en el libro de los Hechos, donde dice que ella perseveraba, ¿verdad?, junto con la iglesia, todos, ¿verdad?, de la misma manera. Habla de la sujeción que María tenía para con los apóstoles también, que era la autoridad que el Señor había dejado en la tierra, o ha dejado en la tierra. Entonces no estamos hablando de esta hermana María bíblica, no estamos hablando nada contra ella. De lo que estamos hablando aquí es precisamente de las adjudicaciones que sin conocimiento bíblico, ¿verdad?, queriéndole quitarle la gloria a Dios, la Iglesia Católica Romana ha enseñado a su feligresía. Estas adjudicaciones que solamente le corresponden al Señor Jesucristo. No estamos hablando en sí de María, estamos hablando del error diabólico que comete el clero romano al ponerle adjudicaciones a la hermana María, que la hermana María sujetándose, como bien lo decía el hermano Homero, sujetándose al Señor, sujetándose a Dios, sujetándose a su marido, ¿verdad? Ella vivía piadosa y santamente. Pero hasta ahí. Fíjese, hermano, hay varios textos, pero yo solamente quiero ya nada más rescatar lo último de esta constitución del clero católico, el magisterio de la Iglesia. Dice que la Santa Iglesia, dice que María en la Santa Iglesia ocupa el lugar más alto después de Cristo y el más cercano a nosotros, en la Iglesia, ¿ok? Pero de acuerdo a lo que nos dice el apóstol Pablo, de acuerdo como nuestro Dios constituyó y nuestro Cristo instauró su Iglesia, dice que en la Iglesia primeramente dice Dios que puso apóstoles, luego profetas, luego maestros. Y antes de los apóstoles, ¿quién es? Cristo. Y antes de Cristo, ¿quién es? Dios. Entonces, si lo ponemos en una línea de arriba hacia abajo, está nuestro Dios, bíblicamente hablando, está Cristo, están sus apóstoles, están los profetas, están los maestros, y ustedes pueden corroborar esto en la carta del apóstol Pablo en Corintios 12:28, en donde nos habla cómo nuestro Señor estructuró a su iglesia. Pero aquí la Iglesia Católica enseña
que María ocupa el lugar más alto después de Cristo. O sea, quiere decir que después de Cristo, para la Iglesia Católica, está María, ¿verdad? Hermano Sí, pues, Isaías. Oh. sí, adelante. Pues, pero ¿en dónde está en la Biblia? Ahí María. ¿En dónde está? ¿En qué categoría sigue enseguida? María fue un miembro de la Iglesia, bienaventurada por lo que Dios hizo en ella, claro, fue el vaso que Dios utilizó para que por medio de ella naciera su hijo, y dice que ella iba a ser bienaventurada, e incluso la iban a llamar las generaciones posteriores bienaventurada, ¿verdad? Pero el ángel no le atribuye ningún lugar divino. Quiero decir que al atribuirle el ángel, en dado caso de que lo hubiera hecho un lugar divino, ahí tuviéramos nosotros la opción de adorarla también. Pero ni aun lo divino, ¿verdad? Que son los ángeles, que son los arcángeles, admiten adoración. Claro. Solamente Dios y su Hijo Jesucristo. Sí. Pero es solamente una hermana que perseveró, porque los Hechos de los Apóstoles la nombran como alguien que perseveraba unánime juntamente con los apóstoles y los hermanos. Nada más. Sí, digamos, como parte, ¿verdad?, de la iglesia. No como ninguna... no como la madre de la iglesia. No como la madre de la iglesia, como la iglesia católica quiere hacer creer a sus feligreses. Y esto mismo ella, que lo que sí es bíblico es lo que ella reconoce cuando, ya lo mencionamos el día de ayer, cuando en las bodas de Canaán le dice ella, ¿verdad? Pues yo pienso, ella misma reconoce, ¿verdad?, que quizás la intervención que ella quiso tener, ¿verdad?, con el Señor, pues él reconoce que no estuvo bien, y cuando le dice, ¿verdad?, que ya no había vino, el Señor le dice, mujer, ¿qué tengo yo contigo? ¿Verdad? Todavía mi hora no ha llegado. Entonces, inmediatamente en el reconocimiento, en lo que mencionábamos, que fue sujeta al Señor, se sujetó al Señor, ¿verdad?, a la doctrina, al Evangelio de Cristo, inmediatamente ella en ese reconocimiento se hace a un lado y reconoce y dice, hagan como Él dice, ¿verdad? Inmediatamente reconoce. Pero aquí la Iglesia Católica, pues le está dando lo que ella misma rechaza, porque ella misma rechaza al decir hagan lo que él dice, hablando del Señor Jesucristo, pues obviamente ella se está haciendo a un lado, considerándose como una mujer sujeta a la doctrina cristiana. Pero la Iglesia Católica, hermanos, ella la ponen a un título muy diferente, y me vuelvo a repetir como ustedes los estaba escuchando, es que no les voy a decir a los hermanos que los están escuchando, porque yo sé que ellos saben, sino a los radios escuchas que los están escuchando, que nosotros sí honramos a la hermana María, Claro. pero nunca le vamos a adorar, y Claro, ni la claro. adoramos así como la Iglesia Y ni le Católica, adjudicaríamos títulos que no le que no corresponden, tienen. porque ya yo lo mencionaba y quiero volverlo a mencionar porque es una enseñanza bíblica apostólica, ¿verdad? Lo que dice ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, en el verso, desde el 27, está hablando a la iglesia el apóstol Pablo, quien sí tenía la autoridad de Dios, ¿verdad? La autoridad de Cristo. Él sí tenía, y como autoridad lo estaba diciendo con toda claridad, porque el Espíritu de Dios que estaba morando en él en toda plenitud, le hace decir estas palabras que son enseñanza, que son doctrina. Y dice, vosotros pues, refiriéndose a los miembros de la iglesia, no en María en particular, no, vosotros, a todos, pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente, apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros y hasta ahí. Y bueno, hace una lista más adelante, pero María nunca apareció como alguna principal, como lo quiere hacer diabólicamente creer la Iglesia Católica, hermano. Y hermano, también dice en Primera de Colosenses 1:14, así como estamos hablando que no nomás María no tuvo ningún título, pero cómo ella va a venir y cómo ella se iba a sacrificar, como estaba diciendo los hermanos César, que ella nunca fue estuvo en la cruz, murió por todos nosotros, no. Aquí dice en Colosenses, me vuelvo a repetir, Colosenses 1:14, en que tenemos redención por su sangre de perdón de pecados. ¿A quién se está refiriendo ahí, hermanos? A Cristo. A Cristo. ¿Ahí dice María? No.
Y no lo vamos a ver, hermanos, porque como volvemos a repetir, María nunca la podemos poner que ella ni tiene lugar, ni se merece el lugar de Dios, No, no es ni de redentora Jesucristo. ni reconciliadora. Aquí, como usted decía en el texto, hermana, claramente dice reconciliación por medio de la muerte de Cristo. O sea, reconciliador, Cristo. Intercesor, Cristo, nada más. Y bueno, pero estas letanías entonces queda claro que son equívocas, satánicas y que son una enseñanza, pues, del clero romano. Y si quedara dura, todavía, por ejemplo, Raquel leyó Colosenses 1:14. Si lo analizamos bien, como ella dice, en quien tenemos redención por su sangre. El apóstol Pablo lo confirma también a los Efesios en el capítulo número 1, versículo número 7. Y de la misma forma les enseña lo mismo. En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Y la pregunta es la misma, ¿a quién se está refiriendo? A Cristo. Así es. Porque si María estuviera incluida en la misma redención, pues tendría que decir en quien tenemos redención por sus sangres, aunque María haya sido muerta después, aunque la hayan sacrificado después. Pero no podía ella recibir ese título porque redención significa, decimos, salvación o rescate. Otra de los títulos que yo quiero mencionar antes de que el tiempo se nos termine es la de Reina del Cielo. Ese título, decimos, la mayoría de ellos han sido tomados de, pues son más modernos, pero este en particular viene prácticamente del paganismo. Quiero leer, por ejemplo, a ver si las personas también lo buscan, Jeremías, el libro de Jeremías, capítulo número 7, el versículo número 18. Jeremías 7:18. Dice así: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Otra vez, ¿qué hacían esas personas? Unos recogían la leña, otros encendían el fuego, y las mujeres amasaban masa para hacer tortas a la reina del cielo. ¿A qué reina del cielo se está refiriendo aquí? No es a María. Era un ídolo que ellos tenían en aquellos tiempos, el cual para Dios esto era totalmente una abominación, porque lo que hacía era robarle la honra, y Dios mismo lo está diciendo, y lo hacen para ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Entonces, de la misma forma, en ese tiempo, están desviando la atención que debería ser a nuestro Dios, y ese sacerdote que yo mencionaba el día de ayer, dice, María es digna de todo nuestro amor, toda nuestra honra, todo. ¿Qué se supone? Que no es para Dios al que debemos solamente de amarlo con todo nuestro corazón, al que le debemos, como dijo el mismo Señor Jesucristo, amarás a Dios con toda tu alma, corazón, mente, fuerzas. ¿Por qué tenemos que amar a María de la misma forma? Entonces, esto queda claro. Entonces decimos, y también para Dios, pues esto es totalmente abominable porque le están quitando la honra, la adoración que solamente a él le corresponde. Entonces, por eso yo decía, esta clase de programas de radio que salen en estas situaciones, lo que hacen es fomentar la idolatría. Y todavía tienen el descaro de decir, es que mira, si tú nos ayudas, estás ayudando porque esta radio no es de nosotros, es de la Virgen. Y si tú contribuyes, pues estás ayudando a la Virgen en su propósito. María jamás hubiera fomentado la idolatría. María jamás hubiera permitido que alguien adorara ídolos usando su nombre, o usando su persona, o adorándola a ella misma. Claro. Entonces, si en vida ella no lo hubiera permitido, mucho menos lo iba a permitir después. Fíjate, César, hay algo muy interesante, y ya es para ir poniéndole pinza a nuestro programa, para ir cerrándolo. Hay una cosa aquí ya más explícita en el magisterio de la Iglesia, y es lo que encierra lo que estamos hablando. Precisamente las letanías son súplicas y rogativas. Y aquí nos lo dicen en la página 1148, en el numeral 4179. Nos dice, bueno, o le dicen, ¿verdad?, al católico, al miembro católico, todos los cristianos han de ofrecer insistentes súplicas a la Madre de Dios y Madre de los hombres, para que ella, que estuvo presente en los comienzos de la Iglesia con sus oraciones,
también orará en el cielo, exaltada sobre todos los bienaventurados y ángeles. Bueno, la primera cosa es aquí. Han de ofrecer insistentes súplicas. En el libro de Mateo 6, 7 nos dice el Señor Jesucristo, y orando no uséis vanas repeticiones, lo que son las letanías, repeticiones. Mas el Señor le añade vanas repeticiones, como los gentiles, o sea, como los católicos, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y cerramos con esto, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo nos dice, a nosotros ya los verdaderos cristianos, los que de verdad sabemos que al Señor no se le reza, y menos como enseña el clero católico insistentemente, porque incluso aquí nos dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, ya hablando en el capítulo 6, versículo 8, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis, ¿verdad? Entonces, bueno, para cerrar, a María se le pide insistentemente de una manera, o sea, hablando de una palabrería tan intensa y tan larga. ¿Por qué? Porque tiene oídos y no oye, ¿verdad? Tiene ojos y no ve, tiene pies y no anda, ¿verdad? Tiene narices y no puede oler. Eso es como lo decía nuestro hermano Homero, es un costal nada más pintado. Para nosotros, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos enseña, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que nosotros lo pidamos. Así es, bueno, pues yo también nada más me quiero despedir haciéndole, hermano, secundándolo en el texto que usted acaba de decir, como dijo el Señor, del verso 5, cuando ores, como consejo que lo tomen los radioescuchas, ¿verdad?, que nos hacen el favor de escucharnos. No seas como los hipócritas. Dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Nos despedimos. Pues yo nomás quería decir, hermanos, que como el hermano que los llamaba hace rato, como él decía que también que son ídolos que les van a ir a cantar, y vamos a ver eso por las calles, hasta hay veces van caminando haciendo tanto show, tanto ahí cantando cuando es un ídolo. Y me acuerdo muy rápidamente a los hermanos que ya lo conocen ese testimonio, que los católicos allá en Guadalajara, ellos quisieron llevar esta mona a nuestro templo, y pues ahí los hermanos muy rápidamente le dijeron, pues abreviándolo por el tiempo, ellos le dijeron, pues bueno, que pase la mona a ver si puede, pues. Y ahí, ¿qué pasó, hermanos? Que no pudo. ¿Por qué? Porque no tiene manos. Tiene manos pero no palpan, tienen pies pero no andan, porque son de monos, son hechos de personas, hechos de humanos. No es porque tiene Dios o tiene espíritu. Es una mona hecha de plástico, de yeso, de como ellos quieren hacerlo. Si no tienen vida. Claro que sí, hermano. Bueno, pues nos despedimos de ustedes. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa, ¿verdad? Pues lo esperamos en la próxima emisión, donde trataremos nuevamente temas muy interesantes para ustedes, y ojalá este programa les sirva, ¿verdad? Llegue hasta sus conciencias para que tomen una decisión. ¿Quieren seguir rezando esa letanía? Bueno, están en su derecho. Ya saben que no es conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la Escritura demostramos que no es lo que le agrada a Él. Pero ¿quieres seguirlo haciendo? Bueno, sobre tu responsabilidad, sobre tu conciencia, y pues solamente lo que podemos decir es que no vas a agradar a Dios si es tu propósito. Para agradar a Dios hay que realmente darle la honra solamente a Él, la adoración solamente a Él y a su Hijo Jesucristo. Y bueno, pues nos despedimos. Para ustedes, les esperamos en la próxima emisión de este programa. Nosotros conversamos. No dejen de sintonizarnos vía internet o localmente aquí en Los Ángeles, escribirnos a nuestros correos electrónicos, darnos opinión en nuestros muros o en nuestras páginas también de redes sociales. Bueno, nos despedimos de ustedes hasta la próxima emisión de este programa. Nosotros conversamos. Que Dios sea el que los bendiga. Dios los bendiga. Nosotros conversamos. No es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.